Ok, chicos, acompáñenme al libro de los Hechos. En el capítulo 12 vamos a tener nuestra lectura del día de hoy sobre el final del capítulo 12. Leemos desde el versículo 18 hasta el 25. Y ya en la parte final de este capítulo que hemos desarrollado y que comenzó con la muerte del primer apóstol, que fue Jacobo, o Santiago también, como se le conoce en su nombre griego, y pues también en el encarcelamiento y liberación milagrosa de Pedro, que fue lo que estuvimos estudiando en nuestra última sesión, para luego hoy venir a estudiar un tema que he titulado Poniendo las cosas en su lugar. Y acompáñeme al libro de Hechos en el capítulo 13, perdón, capítulo 12, versículos del 18 al 25, dice así. Luego que fue de día, por favor le pido que haga la conexión que Pedro ha sido liberado milagrosamente por un ángel de la cárcel en donde Herodes lo había puesto con la firme intención de matarlo una vez que pasara la Pascua. Así que Pedro ha sido liberado por el ángel, la iglesia ha orado, se ha regocijado. Después dice la escritura sobre el final del capítulo, del versículo 17, que Pedro salió y se fue a otro lugar. Y bueno, en el capítulo o en el versículo 18 más bien se retoma la idea de lo que acontece una vez de que en la cárcel y Herodes se dan cuenta que Pedro no está. Entonces el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Continúa diciéndonos el versículo 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Para la última mudanza que tuvimos Rebe y yo, recuerdo el laborioso trabajo de mi esposita para supervisar el más mínimo detalle. Y no era para menos, teníamos que guardar nuestras pertenencias en cajas de cartón y roturarlas para identificar dónde debían ir, ¿verdad? En la mudanza y después de que llegaran a la nueva casa para dar la orden de dónde debían ser desempacadas. Pues usted entenderá que para los propósitos de algo así, más vale tener un plan, como mi esposa ciertamente lo tenía. Los que conocen a Rebe saben que es muy estructurada y tiene bien ordenadas todas las cositas de la casa, ¿verdad? Y por supuesto, seguir ese plan al pie de la letra era fundamental, ¿no? Había que poner cada cosa en su lugar. Platos y vasos, ollas, tenedores y cucharas, todo en una caja que decía cocina. Esto va para la cocina, ¿no? Ropa, zapatos, bolsos y fajas, todo en una caja que decía dormitorio. Y así se podrá usted ir imaginando cómo debía ir cada cosa, ¿verdad? Y como el plan era muy importante y ante la duda de no saber qué cosa guardar o si lo estaba guardando en la caja correcta, y estoy hablando de mí, quise preguntar acerca de algunas cosas que tenía guardadas en mi guardarropa, ¿no? Y no sé si la palabra es guardar o acumular. Ya se imaginará el armario de un hombre o de al menos algunos hombres. Solemos atesorar las cajas y bolsas viejas de compras muy anteriores, ¿no? Pues bien, en mi ingenua e ilusa forma de pensar, se me ocurrió creer que si eso debía ir en alguna caja particular, ¿verdad? Me refiero a las cajas vacías y a las bolsas viejas que había comprado de celulares anteriores o de artículos electrónicos, que suelo guardar eso, pero estoy hablándole de la caja, ¿verdad? No es un celular viejo, es la caja del celular viejo. Entonces, pues en mi ilusa forma de pensar, se me ocurrió preguntarle a mi esposa si esos artículos debían ir en alguna caja particular. Y ahora que lo pienso bien, no estoy muy seguro de qué tipo de etiqueta le habría puesto a esa caja, ¿verdad?
Quizás o se me ocurre artículos sin importancia o basura que mi esposa no sabe que aún guardo. Así que ante la pregunta de ¿a dónde debo poner esto? Mi esposa solo me miró y dijo, en la basura, David, en la basura. Entonces, ya ven, cada cosa hay que ponerla en su lugar. Y quizás a usted esta historia le podría parecer a lo mucho coloquial, pero no dejo de pensar que los cambios de Dios pueden ser fácilmente alegorizados con la misma situación cotidiana de una mudanza al estilo la familia Navarro Chávez. Dios puso cada cosa en su lugar en el texto de Hechos, capítulo 12. No sé si usted lo notó, pero Pedro fue liberado. La iglesia recibió la recompensa de su oración. Los guardas fueron ejecutados. Por favor, no se sientan mal por ellos. Ellos tenían la firme intención de matar a Pedro al día siguiente. La palabra, dice la escritura, que fue multiplicada. Bernabé, Saulo y Juan Marcos fueron constituidos misioneros. Lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Y Herodes? Bueno, Herodes le fue mucho peor que a mi caja de artículos sin importancia. ¿Ya lo ve? Dentro de los planes de Dios siempre va cada cosa en su lugar. Todo lo que sirve al propósito divino es sustentado. Aquello que no es quitado de en medio. Así que acompáñeme a leer las dos etiquetas de esta mudanza espiritual. La primera de ellos, hay una caja con la etiqueta que dice muerte de Herodes. Versículos del 18 al 23, releo para ustedes. Dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Pedro, Pedro, ¿dónde te metiste? Podrían haber dicho los angustiados y alborotados soldados de la cárcel pretoriana. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los miserables guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después, dice, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado, por favor subraye esto, a mí me llamó muchísima la atención, sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó o les dio un discurso para los que no saben lo que es arengar. Y el pueblo aclamaba diciendo, después de que les dio ese discurso o ese arengo, el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Vamos a ver, entremos en detalle de este interesantísimo texto bíblico. Entendería que usted tuviera confusión cuando escucha el nombre Herodes, principalmente porque la Biblia menciona el mismo nombre bajo diferentes circunstancias. En el nacimiento de Jesús, en la muerte de Juan el Bautista, en el juicio de Jesús nuevamente y aquí en la persecución de los discípulos. Así que existe una pregunta honesta en la mente de varios creyentes. ¿Es el mismo Herodes? La respuesta es no. ¿Cuál de todos los Herodes entonces es este de Hechos capítulo 12? Pues bien, para responder esa pregunta debemos estudiar un poco el marco histórico de la inmoral familia herodiana. La familia de los Herodes fue la familia más poderosa de la tierra por casi 100 años. Herodes el Grande reinó por 40 años y estaba en el trono cuando Jesús nació. Quizás recuerde a los magos del oriente que buscaban al rey de los judíos que había nacido. Herodes les dijo que fuesen y que lo encontrasen y una vez que lo hicieran, que regresaran a él y le dijeran dónde estaba el niño, de manera que él también pudiera ir y adorarlo. Cuando Herodes descubrió que aquellos hombres habían mantenido en secreto el descubrimiento del niño, envió a sus soldados con órdenes para matar a todos los niños judíos menores de 2 años. Era un tirano despiadado que solamente se daba gloria a sí mismo y nunca a Dios. A propósito, creo que vale la pena la aclaración que
la orden de matar niños de 2 años fue todavía más noble de parte de Herodes que lo que planean hacer las mujeres que quieren legalizar el aborto. Entonces, pues nos da una poca dimensión de que la agenda de control demográfico siempre ha existido. Ahora, vea qué interesante otro dato de Herodes, este Herodes el Grande. Cuando Herodes se enteró que su salud estaba decayendo y que podría morir en poco tiempo, ordenó a sus generales que encarcelaran a 700 líderes judíos preeminentes. Fueron puestos en cárceles y les mandó a sus soldados que mataran a todos ellos una vez que se supiera la noticia que Herodes había muerto. Y hizo esto para asegurarse de que hubiera duelo entre la nación judía cuando él muriera. Entonces mandó a matar a 700 nobles de los judíos el día que él muriera, para que todo hubiera llanto en la nación judía, aunque no fuera por él. Bueno, vamos a hablar un poquito más de este Herodes el Grande. Dice que se casó 10 veces. O sea, este Herodes el Grande parece ser casi que una tipología de Jennifer López, que a propósito se casó hace 15 días y ya se quiere divorciar como por 11ª vez, ¿no? Entonces, este Herodes el Grande se casó 10 veces. La gente en nuestro tiempo cree que el matrimonio es un vacilón, ¿verdad? Que tomas compromisos y los disuelves 15 días después sin ningún problema. Pues bueno, también ve que ese tipo de poligamia matrimonial ha existido desde la antigüedad. Entonces, este canalla psicópata llamado Herodes el Grande se casó 10 veces. Sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta sus nietos, una vez que cayó la dinastía herodiana, fueron conocidos como hombres perversos e inmorales. Era fácil identificarlos, ¿verdad? Ah, eres de la familia de Herodes, eres un perverso e inmoral. Y sin fallo alguno, hasta con precisión podía decirse esa afirmación. 3 de sus esposas, note que tuvo 10, dieron a luz 5 hijos cuyos nombres fueron estos. Por favor, preste atención, porque aquí es donde el relato bíblico puede variar entre los Herodes que se están mencionando. 3 de sus esposas tuvieron 5 hijos y sus nombres fueron Herodes Felipe I, Herodes Antipas, Herodes Felipe II, Herodes Agripa I y Herodes Arquelao. Como para ubicarnos un poco más en los diferentes contextos en donde se menciona el nombre Herodes, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, fue el inmoral borracho que decapitó a Juan el Bautista. Fue también aquel ante quien se paró Jesucristo mientras estaba en juicio antes de ser enviado de regreso a Pilato. Si usted recuerda esa escena en el relato de Lucas, Jesús no le dirigió palabra alguna a este Herodes Antipas. Y lo cuestionaba y dice que este Herodes Antipas, el mismo borracho que había decapitado a Juan el Bautista, estaba ansioso por conocer a ese Jesús, porque le habían hablado mucho de él y le hizo muchas preguntas, mas Jesús no le respondió palabra alguna. Un rey de gloria no cruza palabra con un borracho inmoral como lo era Herodes Antipas. Ahora, Lucas registró que Herodes en persona se burló de Jesús, ¿verdad? Así de intrigado estaba por Jesús. Era curiosidad y no deseo genuino de conocerle. Ahí también usted identifica por qué Jesús no le respondió palabra alguna. Hay muchos con curiosidad de Jesús, mas pocos con un corazón hambriento de su presencia. Ahora, Herodes Agripa I fue el que asesinó a Jacobo y encarceló a Pedro, y quien se nos menciona aquí en Hechos capítulo 12. Note que son 3 Herodes distintos. Herodes el Grande fue papá de Herodes Antipas, el borracho que mató a Juan, y Herodes Agripa I es de quien estamos hablando aquí en este capítulo. Entonces, esta familia pasó a la historia como un sinónimo de oposición a todo lo que el cristianismo defendía. Si usted se pone a ver, cuando nació Jesús, Herodes el Grande quiso matarlo. Acerca de Juan el Bautista, fue Herodes Antipas quien lo decapitó. Y respecto a Herodes Agripa I,
pues ya hace guerra contra la iglesia constituida, ¿verdad? Entonces ya usted puede identificar varios de los momentos y de las situaciones que acontecen respecto o alrededor de este Herodes, ¿verdad? Entonces, entendido de cuál Herodes hablamos en este capítulo, entonces encontramos un contexto situacional. Pedro ha sido liberado y se ha hecho una gran conmoción entre los guardas que cuidaban la cárcel. Herodes ha de haber estado histérico, dado que se dio a la tarea de buscar a Pedro e interrogar a los guardas. El hecho, note esto es muy importante, el hecho que aún hubiera guardas para interrogar a la mañana siguiente es una evidencia indiscutible de la autenticidad del milagro de la liberación de Pedro. Es un milagro realmente único que nosotros debemos analizar con muchísimo cuidado. Mis hermanos, permítanme un segundo. Disculpen, continuamos. Entonces, les decía que es el hecho que aún hubiera soldados para interrogar a la mañana siguiente es una evidencia indiscutible de la autenticidad del milagro de la liberación de Pedro. Vea, claramente, y como lo dice el texto de Hechos, entre los soldados se hizo un gran alboroto. Dice un alboroto no pequeño, ¿verdad? Y vea, de haberse percatado ellos de la ausencia de Pedro durante la noche, habrían huido antes de tener que enfrentar a Herodes al día siguiente. ¿Por qué? Porque un soldado respondía con su vida en caso de que un prisionero escapara. Note esto, es un evento muy particular que nos habla también de las circunstancias que tenía que vivir un soldado en ese tiempo. En Hechos, capítulo 16, versículos del 25 al 28, Pablo y Silas estaban encarcelados. Y mientras estaban encarcelados, hacían cánticos de alabanzas. Qué particularidad, ¿verdad? Lo estudiaremos en su momento, pero hay gente que ante la tribulación y la crisis se sumerge en un estado de depresión y de tristeza. Pablo y Silas estaban encarcelados y sus manos y sus pies sujetadas a un cepo. Y en medio de esa situación tan tortuosa, porque lo era, dice que cantaban cánticos de alabanza y todos los presos de la cárcel les escuchaban cantar. Entonces dice el texto que sobrevino un terremoto repentinamente y todas las puertas de las cárceles fueron abiertas. Entonces, cuando el carcelero vio todas las puertas abiertas, sacó su espada para matarse y lo habría hecho de no ser porque Pablo clamó a gran voz diciéndole que no se hiciera daño, que todos estaban ahí. Así que ya puede ver las únicas dos opciones que le quedaba a un soldado si perdía a su prisionero. Huir, como lo hicieron los que estaban en la tumba de Jesús, huyeron, o matarse, porque ciertamente al amanecer Herodes no iba a perdonar sus vidas. De tal forma que si estos guardas de la cárcel aún estaban ahí para ser interrogados, fue porque no esperaban que al despertar Pedro no estuviera. Eso es lo extraordinario de ese milagro. Es evidente que esta situación desconcertó sobremanera a Herodes, el cual dice el texto en el versículo 19 que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No quiso dar la cara, ¿verdad? Después de que había visto que la muerte de Jacobo había agradado a los judíos, entonces dice el texto en el capítulo 12 que también se dispuso a encarcelar a Pedro y pretendía sacárselo después de la Pascua para matarlo. Entonces, después de que él hizo toda esta pompa porque quería agradar y ser popular y tenía una política populista frente al pueblo, cuando vio que no se le dieron las cosas, dice que descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí, no va a dar la cara.
Sin embargo, el texto original expresa una idea muy peculiar. No saben cómo me reí cuando lo leí en el griego, porque la conjunción del griego de la palabra de la conjunción del verbo descendió en varios escritos griegos antiguos implica un disgusto muy grande y una mente completamente desencajada. Entonces, Herodes no podía reconciliar sus pensamientos acerca de lo que había pasado y al parecer esto le perturbó en gran manera. Es interesante, y aquí es donde digamos, la imagen me genera muchísima gracia. Es interesante cómo Dios trastorna la mente de los enemigos de su pueblo. En nuestro contexto social, el conflicto más grande o la tribulación más grande que usted podría pasar como cristiano o que debemos enfrentar no va a pasar de una discusión acalorada acerca de los aspectos fundamentales de nuestra fe. No es comparable con la martirización de Jacobo o el encarcelamiento de Pedro. Por favor, entienda que usted está en un contexto social sumamente noble para ejercer su fe y aún así muchas veces somos cobardes para hacerlo. Pero en un entorno en donde usted no tiene un rey loco que lo quiere matar o decapitar como sucedió con Jacobo y que lo tiene encarcelado con las horas contadas para su ejecución como pasaba con Pedro, entonces no podemos decir que el contexto es comparable. Debemos dar gracias a Dios que tenemos libertad para predicar la palabra. Hagamos uso de esa libertad predicando la palabra. Entonces, ahora, sin embargo, en cada discusión acalorada, en donde usted previamente ha puesto en oración a Dios todos los argumentos que usted tiene para debatir en contra de sus opositores, al menos yo personalmente he podido ver cómo Dios trastorna sus pensamientos y sus razonamientos. Sus ideas no son claras, se notan incómodos y fuera de balance intelectual. Y sabe, no es autosatisfacción, sino ironía. Al ver cómo se cumple lo dicho por el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 19 y 20, en donde Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando pienso en Herodes perturbado por los planes incomprensibles de Dios, visualizo también los rostros desencajados de los que disputan contra el evangelio en este tiempo, presumiendo intelectualidad y siendo vencidos por un simple cristianito de oración. Y para ser honesto, esta imagen siempre me dibuja una sonrisa. Nuestro Dios confunde la mente de sus enemigos. El caso es que para este punto, Herodes va perdiendo el partido 2-0. Primero, Pedro desaparece de su custodia y de sus intenciones de matarlo. Segundo, está disgustado y perturbado. Y sabe, eso es solo el comienzo. De conocer el final de la historia, mucho habría querido Herodes que la situación quedara solamente en eso. Bueno, me gané un disgusto y perdí a un prisionero. Mucho habría querido Herodes que la situación quedara en un 2-0. Pero poco sabía que Dios tiene memoria y lleva una cuenta minuciosa de sus maldades. Aparte que Dios no ha terminado de poner las cosas en su sitio, al menos no para Herodes. Ok, el tercer acto que precede el epitafio de Herodes, porque esto fue como la crónica de una muerte anunciada, se veía venir. O sea, ni el mismo Herodes podía decir es que no me lo gané. O sea, si hay alguien que tenía todos los boletitos del bingo, ¿verdad? Todos los numeritos del bingo, vea, solo le faltaba que saliera el 22, como vacilaba con mi esposa, ¿verdad? Los dos patitos, bingo, ya lo tenía todos los frijolitos en el cartón del bingo. Entonces, esto era una crónica de una muerte anunciada. Ya solo faltaba ponerle el nombre al epitafio, ¿verdad?
Y bueno, para rematar, ¿verdad? El strike 3 viene a ser la visita de los de Tiro y Sidón. Dice el texto, esto también me pareció singular, dice el texto que Herodes estaba enojado contra estas ciudades. Al parecer, según la historia, el vanidoso y orgulloso carácter de Herodes lo hacía particularmente susceptible a ser ofendido. Algo parecido al carácter frágil y emocionalmente de cristal de nuestra sociedad moderna, que por todo se ofende. El caso es que los nobles de Tiro y Sidón dependían alimentariamente de los trigales de Galilea, por tanto estaban en la necesidad de congraciarse con Herodes. Digamos, hay que ir a contentar a Herodes, vaya, devuélvale los peluches y las cadenitas, porque aquí el asunto es viendo a ver cómo nos volvemos a hacer amigos de Herodes el resentido, ¿no? Sin embargo, estos nobles tenían una estrategia para llegar y lograr sus objetivos. Dice el texto que sobornaron a Blasto. No podía ser de otra manera, ¿verdad? El camarero del rey. Esto lo digo, vea, con total seriedad. Parece ser que estos nobles de Tiro y de Sidón venían del futuro, provenientes de nuestro tiempo moderno y de los métodos actuales de hacer política. Si algo no fluye, paguemos el peaje. Vea, como mínimo pareciera que conocían el Tratado de Política y Diplomacia del príncipe Nicolás Maquiavelo, que fue escrito en 1517, por si no lo sabía. Un texto interesante, no muy moral, pero le da el origen de la política moderna. Ahora, no deja de ser un tema de actualidad esto también, ¿verdad? Considere la parte de la coyuntura económica mundial y el tema de escasez de suministros, que ya lo estamos viendo. Hay gente que decía, no, esto no va a suceder. Vaya al Pricemar y vea los precios. Y la gente dice, no, que la escasez, que esto no va a suceder, que en Costa Rica no, por aquí, por allá, y vea cómo estamos. Escasez de suministros, altos precios de combustibles, un diferencial cambiario de las divisas histórico, la economía mundial sumamente frágil y dependiente, se mueve bajo las estrategias diplomáticas de el contentar a fulano, pero que sin que se ofenda sutano. Pagar los peajes de corrupción, de rigor para accionar los botones económicos del poder. La verdad es que la política y la economía mundial siempre han operado bajo el mismo trasfondo pestilente. Sin embargo, no queda todo ahí, ¿sabe? Porque podríamos seguir hablando de la política o de la estrategia de política implementado por los de Tiro y de Sidón, pero volvamos a Herodes. Herodes es una tipología de todo lo malo que puede habitar en una persona. Es inmoral, orgulloso, vanidoso, asesino y corrupto. Si los de Tiro y Sidón ejemplifican la política moderna, Herodes hace lo propio con el espíritu de la sociedad moderna actual. Y bueno, finalmente llega el strike 3. Hay gente que es especialista en embarrarla, ¿verdad? Pues bien, Herodes es un superhéroe para esos casos, ¿verdad? Digamos que lleva las cuentas muy apretadas y aún así decide ir a por todo, ¿verdad? Ya lleva a cargo la muerte de Jacobo, le suma el injusto encarcelamiento de Pedro y una firme intención de matarlo, y para rematar, le añade un orgullo de proporciones luciferianas. Digo esto porque solo Lucifer tuvo un acto de vanagloria más desmedido, aunque Herodes le hizo dura competencia, ¿verdad? Dicen, nos vamos a ir taco a taco hasta la línea de meta. Vea, Lucifer por un lado quiso ser igual a Dios y Herodes por otro lado dijo y se sintió a sí mismo un Dios. Dice el texto en el versículo 21, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les dio un discurso, o sea, una tontería política, ahí pura demagogia, me imagino. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Note que el texto dice voz de Dios con D mayúscula.
Lo que quiere decir es que ellos no le estaban diciendo, es uno de esos muchos dioses idolátricos. No, ellos te están diciendo, esta es la misma voz de Dios hablando. Y dice que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. La única muerte igual o particularmente equiparable a esto en el tiempo moderno fue Hugo Chávez. El padecimiento de Hugo Chávez parece ser muy similar al que sufrió Herodes. Y sabe, esto es muy particular porque el texto dice, no dio la gloria a Dios, no esperábamos que Herodes, siendo quien era, realmente se pusiera, dice, alabado sea el Dios del cielo y glorificado sea su nombre. No era esto, la expresión no dio gloria a Dios quiere decir es que cuando las personas decían voz de Dios y no de hombre, él no las detuvo, sino que se regocijó en la idea. Lo que debía haber hecho es lo que podría hacer cualquier persona, ni siquiera cristiana, sino con sentido común. Si usted va por la calle y se le ocurre la genial idea de ver pasar ahí a cualquier hijo de vecino y se le ocurre postrarse a sus pies y adorarlo y decirle, usted es un Dios, aunque en este tiempo y bajo la intelectualidad de sincretismo religioso en el que vivimos no sería algo tan descabellado, pero si aún así sucediera, esa persona no tendría que ser cristiana para decirle, quite, loco, ¿qué le pasa? Es que ni ese mínimo sentido tuvo Herodes. Entonces, a eso se refiere la expresión, no dio la gloria a Dios. Quizás lo primero que podemos observar en el texto es la adulación premeditada de los que asistieron al discurso. Se presume que los asistentes eran en su mayoría nobles y dignatarios de Tiro y de Sidón. Eso explica el porqué la premeditada intención de adularlos, ¿verdad? Dice, ya necesitamos el trigo, necesitamos que pues, se contente con nosotros, vamos a llevarle el soborno al señor Don Soborno y aparte de eso, cada vez que hable le aplaudimos las tonteras que diga, ¿verdad? Entonces la estrategia era muy clara. Conocían que el corazón vanidoso y lleno de orgullo de Herodes lo hacía proclive a autosatisfacerse en los elogios. Herodes se complacía en la validación, tanto como nuestra sociedad es adicta a los me gusta o a las cantidades de vistas en las redes sociales. ¿Qué hacen? Solo alimentan la naturaleza narcisista de nuestro tiempo. El caso es que esta adulación fue desmedida, completamente fuera de proporción, equiparando a Herodes con Dios. Y este no solo lo permitió, sino que se complació y se regodeó en ello. Yo personalmente creo y doy gracias a Dios que siempre he recibido el consejo de nuestros pastores allá en California y también de nuestros ancianos aquí espirituales dentro de esta iglesia, mis papás, mis suegros, siempre me han dado un consejo que yo valoro muchísimo y ese consejo es: tenga cuidado de los aduladores. Porque ellos pueden hacer que cualquier corazón se incline a la idolatría. La peor de todas, dicho sea de paso, la cual es llegar a idolatrarse a sí mismo. Ahora, la manera de la muerte de Herodes fue apropiada para su estado espiritual. Fue corrompido de adentro hacia afuera. El antiguo historiador judío Flavio Josefo, describiendo, él siempre escribió, al mundo romano, él también describió la muerte de Herodes con muchos y sangrientos detalles. No voy a poner el detalle de todos los aspectos sangrientos que Flavio Josefo compiló en una obra que se llama Antigüedades, tomo 19. En el capítulo 8 de ese tomo 19, son muchísimo contenido, usted puede encontrar como un historiador, él no era cristiano, por favor tome en cuenta que Flavio Josefo sencillamente era uno de esos más chupasangres políticos que se adhirió
a algún político en Roma y se constituyó en un historiador antiguo, solo que era de nacionalidad judía. Pero incluso nunca profesó una fe judía. Ahora, él describe la muerte de Herodes y él dice que se puso una prenda de plata pura, de una apariencia realmente maravillosa. Y dice que entró al teatro muy temprano en la mañana. Y en aquella hora dice que la plata de su vestimenta, iluminada por el reflejo de los rayos del sol, brillaba de una manera sorprendente. Y fue tan resplandeciente como para horrorizar a aquellos que lo miraban fijamente. Y de repente sus aduladores empezaron a gritar, uno de un lugar y otro de otro lugar, que él era un dios. Ahora brincamos varios aspectos, detalles que no vienen al caso, de descriptivos de Flavio Josefo, y él continúa diciendo, un dolor severo también empezó en su vientre y comenzó de una manera sumamente violenta. Añade otro montón de detalles sangrientos que no voy a incluir y dice al final, cuando había sido, y me llamó mucho la atención la frase que utilizó Flavio Josefo, dice, cuando había sido torturado por el dolor en su vientre por 5 días, se fue de esta vida. Y ese fue el final de Herodes. Dios poniendo la basura en su lugar. Puede parecer una frase severa, ¿cierto? Pero no lo es dentro del contexto que hemos venido estudiando. Nadie que conozca verdaderamente la historia se opondría a dicha afirmación. A decir verdad, no se ocupa ser cristiano para llegar a esa conclusión. ¿Sabía usted eso? Hay personas no cristianas, historiadores, arqueólogos, conocedores de los hechos de Herodes, que unánimemente llegan a la conclusión que la muerte de Herodes era digna de la magnitud de sus maldades. En otras palabras, Herodes es una caja con una etiqueta que dice de parte de Dios, no va más. Herodes no trasciende más. Segunda sección y finalizo con esto. Segunda caja con la etiqueta que dice la palabra se multiplica. Versículos 24 al 25 dice para alegría de nuestro corazón, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ojo aquí porque empieza el plan de Dios a direccionar las misiones al mundo gentil. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén a Antioquía, lo vamos a estudiar la próxima semana, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Sabe? El objetivo de Dios no es solamente desbaratar los planes de los malos y someterlos a sus juicios. Cada vez que yo he estado en una discusión con algún grupo de ateos, me regocijo en el Señor que me ha dado la victoria en el debate, pero más allá de que el objetivo de Dios sea desbaratar los argumentos ateístas, el objetivo de Dios es que a través del debate haya personas que al escucharlo abran su corazón a la verdad de Cristo. O sea, Dios no es un Dios unidireccional, que su único trabajo es castigar a los malvados. Los propósitos divinos son integrales. A propósito, integral lo es todo el evangelio. Cuando yo hablo con las personas y me comentan acerca de las diferentes formas o metodologías de autoayuda o psicología motivacional que existe hoy en día, yo respondo sencillamente con el evangelio es integral. Hay personas que tienen problemas emocionales, la respuesta es el evangelio. Hay personas que tienen problemas de autoestima, aunque yo personalmente, después de escuchar varios criterios, creo que la autoestima no existe, es un invento cultural y que está directamente vinculada al manejo de las emociones. Si usted está emocionalmente alto un día, pues va a tener una altísima autoestima, pero si un día está emocionalmente bajo, va a tener una pésima autoestima. Y si la autoestima es dependiente de las emociones, entonces la autoestima no existe, lo que existe son las emociones.
Pero el evangelio tiene poder sobre las emociones. Y también vienen las personas y me dicen, es que tengo problemas con mi matrimonio. Yo no lo mando donde un consejero matrimonial o donde una terapia sexual, o un terapista sexual, un sexólogo. Le digo, lea la palabra. El evangelio es integral, tiene poder para solucionar todos los aspectos de nuestra vida. De la misma manera, no tenemos un Dios unidireccional, que a veces dices, bueno, primero desbarato al malo y ya después de que el malo esté completamente desbaratado, voy a ver qué hago con mis planes para expandir el evangelio. Al tiempo que Dios desbarata los planes de los malvados, el evangelio crece y se multiplica, es lo que dice la palabra. Herodes cae y la palabra es levantada y los misioneros de Dios son enviados. El contraste entre Herodes y la iglesia era claro. Herodes creía que él tenía la mano superior contra el pueblo de Dios, pero Dios mostró quién estaba realmente a cargo. Herodes fue juzgado y la iglesia fue bendecida. Herodes peleó contra Dios, mató a Jacobo, pero no derrotó el plan de Dios. Él arrestó a Pedro, pero la iglesia que oraba con fervor vio a Dios rescatar a Pedro y la obra del apóstol Pedro continuó. La historia, y finalizo con esto, la historia está llena de relatos de hombres quienes pensaron que podían pelear contra Dios y ganar. Sus vidas arruinadas son evidencia de que no se puede contender contra el Señor y que al final su palabra siempre va a prevalecer. Bendita palabra de Dios. Han pasado para nosotros no menos de 500 años de tener la palabra traducida y ni una coma, ni un punto de la palabra se ha conmovido ante los ataques que históricamente ha sufrido la validación de la palabra. Entonces la palabra de Dios siempre va a prevalecer. La misma Biblia da testimonio de ello. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas mi palabra permanece para siempre. Vea el ejemplo de Friedrich Nietzsche. Fue un filósofo que inició la idea de que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una religión despreciada, que solo la practicaban la gente débil de mente. El pelear contra Dios lo hizo enloquecer. ¿Quién era el débil de mente entonces? Yo he visto y testimonios de cristianos que han sido sometidos bajo las más profundas torturas y su mente nunca se corrompió porque la Biblia dice que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Venía este ignorante a decir que Dios estaba muerto y que la religión o la práctica de cualquier tipo de espiritualidad era despreciable y solo la gente débil de mente lo hacía, y él terminó loco y pasó los últimos años de su vida en esa condición. Al morir, un conservador, ni siquiera era cristiano, era de origen conservador, escribió con grafiti en la puerta de su casa: Nietzsche ha muerto y Dios sigue vivo. Sinclair Lewis ganó el premio Nobel de Literatura y peleó contra Dios en su libro, Elmer Gantry. El libro trataba sobre un evangelista, evidentemente quiere hacer sátira y burla del proceso del evangelio, y este libro trata de un evangelista que era alcohólico y que se acostaría con cualquier mujer que pudiera. Sinclair Lewis murió siendo alcohólico, contagiado de sífilis, producto de sus muchos encuentros con prostitutas. Muchos de estos hombres que odian a Dios vierten su odio en escritura, en mensajes que no son más un reflejo de su verdadera condición interna. Y este hombre que se burlaba del evangelio, tipificando a un evangelista alcohólico y mujeriego, muere en la condición de alcoholismo, contagiado de sífilis, porque se acostaba con cuanta prostituta encontraba, y murió sin esperanza en una clínica cerca de Roma. Y también otro ejemplo del cual tenemos cientos. El escritor Ernest Hemingway vivió su vida de aventura y pecado contra Dios
Él decía que sin consecuencias, que se podía tener una vida completamente liberada en el aspecto sexual y moral, sin sufrir ninguna consecuencia. Vea las filosofías de vida. Y hay gente que idolatra las obras de estos hombres locos. Y él decía, yo puedo hacer lo que me da la gana en cuanto a la parte liberal, la parte sexual, puedo ser un inmoral y nunca van a haber consecuencias. Él profesaba una intelectualidad liberalista y que el ser humano era el único ser consciente y moral. Y bueno, se disparó en la cabeza con una escopeta. Personalmente cuestiono qué tan buen asesor fue su autoconciencia y su automoralidad que lo llevaron al suicidio. La moraleja de todo esto es, por favor, guárdese esto bien, pelear contra Dios simplemente no funciona. Cada cosa en su lugar. La basura al basurero y lo que debe ser exaltado a exaltación para gloria del nombre de Cristo. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos bendices con tu palabra. Gracias porque el libro de los Hechos nos muestra de una manera tan real y tan cruda cuál es el destino de las personas que te resisten con corazón vanidoso y orgulloso. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que si en nuestros corazones existe vanidad y orgullo, la quites de en medio, que no nos impida ese pecado, el poder ver claramente la obra de gracia que tú estás realizando y los planes divinos que llevan por fin, como dice el profeta Jeremías, darnos un fin de esperanza. Te pedimos por tu iglesia, te pido de que sea edificado sus corazones conforme al poder de tu evangelio y el poder de tu Espíritu Santo en sus corazones. Y que despierten del letargo espiritual si es que están para aprovechar la coyuntura social en la que pueden hablar sin reservas acerca de Cristo Jesús, sin persecución, para que puedan cumplir su ministerio. Y al final de sus días decir, como el apóstol Pablo decía, he acabado la carrera. Padre, bendice a tu iglesia, llénala de toda bendición espiritual y que pueda conocer y gustar cuáles son las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Gracias por tu pueblo, los encomiendo en tus manos y te pido de que les guíes y les des sabiduría espiritual para poder optar siempre por lo mejor. Si usted que me escucha, no sé cómo le ha podido llegar a este mensaje, si alguien se lo ha compartido a través de WhatsApp, de Telegram o lo ha escuchado de casualidad en YouTube y usted no ha entregado su vida a Jesús, pero después de escuchar este mensaje ha sentido un llamado en su corazón acerca de la verdad del Evangelio y usted sabe que es verdad, pero le ha resistido como Herodes resiste a Dios. Y en esta mañana, al escuchar este mensaje, usted desea entregar su corazón a Jesús, permítame orar por usted. No es una oración mágica, pero quiero ayudarle a encontrar las palabras para hablar con su Dios. Y si este es el caso, le pido que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora y necesito de perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén. Y amén. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, permítanos saber de usted. Escríbanos, escríbale a la persona que le compartió esta enseñanza. Queremos conocer su testimonio. Queremos orar por usted. Que Dios le direccione a una iglesia en donde usted pueda conocer la incorruptible y eterna palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y espero que sea una oración que le lleve a cosas de gloria en Cristo Jesús. Amén.